Ser podcast. Hay cartas que cambiaron la historia. Cartagrafías, con la colaboración de Correos. Cartagrafías, viajes por correspondencia, con Laura Piñero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Cartagrafías. Hay algo que une a personas muy distintas entre sí, que atraviesa siglos, fronteras e idiomas, que ha sobrevivido a guerras, exilios y revoluciones: la amistad. Y hoy en Cartagrafías le dedicamos un programa entero. Lo hacemos a través de las cartas, porque hay pocas formas mejores de entender cómo era alguien de verdad que leer lo que le escribía a sus amigos. Ahí aparece el humor que no sale en los discursos, el miedo que no cabe en los libros, la ternura que se reserva para quienes de verdad conocen al otro, y un ejemplo maravilloso es el de las cartas compartidas entre el pintor Salvador Dalí y el escritor Federico García Lorca. Federico, estoy trabajando en unos cuadros que me hacen morir de alegría. Empiezo a comprender completamente los sentidos. Siento un gran amor por la hierba, las espinas en la palma de la mano, las orejas rojas bajo el sol y las pequeñas plumas de las botellas. En este momento estoy pintando a una mujer muy hermosa y sonriente, erizada de plumas de todos los colores. En el cielo hay burros con cabezas de loro, todo a punto de estallar. Y la escena está bañada en un azul indescriptible, en el verde, el rojo y el amarillo de un loro, en un blanco comestible, en el blanco metálico de un seno vagabundo. Senos vagabundos, ¡qué hermosos! Después de esto, estoy pensando en pintar un ruiseñor. Se titulará Ruiseñor, y será un burro vegetal emplumado en el dosel boscoso del cielo erizado de ortigas. Estoy tentado de enviarte un pedazo de mis pijamas color langosta, o mejor aún, color sueño de langosta, para ver si se conmueve en su opulencia y me manda dinero. Dé un beso a Margarita en la punta de la nariz. Todo en ella es como un nido de avispas anestesiadas. Adiós, señor. Con el pie en el estribo te escribo esta postal del admirable Cadaqués. No puedo vivir ya de la gana que tengo de veros a todos. Esta gana agudísima hace que luche con tanta gente que me retiene. Dalí y yo hemos trabajado bastante. Me he puesto negro y he empezado una nueva clase de poemas. Estoy contento. Ahora empiezo a repartir mi libro. Tengo más gana que de nada. Ves a todos, Federico. En este especial vamos a escuchar correspondencias de amistad entre personajes históricos de distintas épocas, escritores, artistas, científicos, activistas, personas que se sostuvieron mutuamente en la distancia simplemente con papel y tinta, en momentos en los que eso era lo único que tenían. Al final del programa recibiremos además a una invitada que cultiva la amistad por correspondencia. Comenzamos. Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't save the En 1661, un hombre llamado Henry Oldenburg viajó a Holanda para visitar a Baruch Spinoza en su retiro en un pueblecito tranquilo donde el filósofo vivía, apartado del mundo, puliendo lentes ópticas y pensando. Oldenburg no era cualquiera, era el primer secretario de la Royal Society de Londres, la institución científica más importante de Europa en aquel momento.
Volvió a Inglaterra, se sentó y le escribió una carta. Spinoza le respondió. Y así empezó un intercambio que duró más de 2 décadas y que es, en muchos sentidos, el documento sonoro del nacimiento de la ciencia moderna chocando contra la religión. Lo notable de esta correspondencia es el tono. No es el de 2 adversarios, es el de 2 hombres que se respetan profundamente y que se necesitan intelectualmente. Madame mia, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo gli che ho fatt'io. Osservate, leggete con me, osservate. Ilustrísimo señor y queridísimo amigo, tan dolorosa me resultó la separación de usted el otro día tras nuestro encuentro en su retiro de Ringsburg, que lo primero que he hecho al regresar a Inglaterra ha sido procurar renovar, en la medida en la que la correspondencia lo permite, el trato que entre nosotros se inició. El saber sólido, unido a la cortesía y la delicadeza de modales, con que tanto la naturaleza como el estudio le han dotado tan generosamente, posee un encanto tal que no puede sino ganarse el afecto de todo hombre honrado y de espíritu cultivado. Tendámonos pues la mano en una amistad sincera, excelentísimo señor, y alimentémonos ese sentimiento con todo el empeño y la buena voluntad que esté en nuestra mano. Cuanto más libremente me escriba sobre estos y otros asuntos semejantes, más estrechará los lazos de nuestra amistad y mayor será la obligación en que me ponga de corresponderle, en la medida de lo posible, con servicios similares. Suyo con todo el afecto y el celo del que soy capaz. El escritor Benito Pérez Galdós también fue una figura que cuidó a sus amigos por carta. Sus primeras misivas se remontan a cuando sus padres le mandaron a estudiar Derecho a Madrid, porque se había enamorado de su prima y decidieron poner tierra de por medio. En la capital, tal y como recordó en sus memorias, se dedicó, más que a estudiar, a observar la vida urbana, a frecuentar cafés, teatros y a leer mucho. Su carrera literaria se inició con la publicación de crónicas periodísticas y tras un viaje a París se atrevió con su primera novela, La Fontana de Oro, cuyo título, por cierto, alude a un café madrileño donde se reunían los liberales de la época. De aquellos años se conserva, entre otros testimonios, una carta dirigida a su amigo de infancia y juventud, el escritor canario Agustín Millares. Mi estimado amigo, recibí su carta y el ejemplar de su novela Eugenio Alar, que leí con mucho gusto. Pocos tendrán más disposición que usted para cultivar la novela. Y es lástima que, encerrado en tan pequeña esfera, no pueda lucir sus dotes como debe y puede lucirlas. Aquí y ahora hay algún movimiento literario y todo hace esperar que vendrán días buenos para las letras. Yo, admirado por el éxito de La Fontana, voy a seguir publicando novelas. Y ahora estoy haciendo la tercera. Yo creo que si he tenido el favor del público, no es por el mérito de lo que escribo, que es bien escaso, sino porque al hacer novelas he levantado la bandera de la realidad enfrente de un idealismo estragado y lleno de afeites. Por este camino seguiré hasta ver a dónde llego. En lo que usted me dice de publicar aquí su obrita he pensado bastante. No creo fácil que ningún editor la tome, porque esta clase de gente no hace negocios sino sobre seguro, y siempre con la garantía de nombres muy conocidos, aunque pertenezcan a escritores pésimos. Benito Pérez Galdós. Toco madera, toco madera, yo toco madera. Toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera, toco madera, yo toco madera. También hablaba de política con sus amigos. Galdós fue diputado desde 1886 por el Partido Liberal de Sagasta. Recordemos que era de ideas políticas progresistas. Ansiaba que en España, como Portugal, se instaurara la República. Y luego simpatizó con el socialismo de Pablo Iglesias. Su visión política aparece en su correspondencia, como en esta que envía a unos amigos. Mis queridos amigos Pepe y Mari, aunque no dé a ustedes noticias frecuentes de mi importante persona, yo no olvido nunca a mis buenos amigos y me apresuro a contestar con un pequeño retraso de 3 meses a su carta.
Si me hice republicano sin permiso de ustedes, fue por no darles un disgusto. Preferí callar con la esperanza de que no se enterarían de mi resillamiento, pues pensé que aquí se implantaría la República antes que en el afortunado Portugal. Tengo la desgracia de ser diputado por Madrid y además la de pertenecer a la Comisión de Gobierno Interior del Congreso. Entre lo poco bueno que he podido hacer en ambos, hay algo que me complazco en manifestar a ustedes. Hace unos días acordó la Comisión del Gobierno Interior trasladar los restos del insigne orador don Antonio Alcalá Galiano a un panteón decoroso en la Basílica de Atocha, donde reposarán junto a los de Mendizábal y otros insignes republicanos. Además, hace poco convoqué a mis amigos para celebrar un mitin en Málaga, al pie de la cruz que marca el sitio donde fue fusilado el gran Torrijos, inolvidable mártir de la libertad. Si ustedes tardan en contestarme 3 años largos, yo les responderé a los 3 meses cortos. Galdós. Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas. A Galdós sus ideas a veces le costaron caras. Fue candidato al Nobel en 1912, pero sectores conservadores bloquearon su elección. También se le resistió la entrada a la RAE por sus posturas políticas, aunque finalmente fue elegido miembro en 1897. Se lo cuenta a un amigo ilustre, a Leopoldo Alas Clarín. Mi querido Clarín, el discurso de ingreso en la academia me tiene loco. El plazo fatal que me han dado para presentarlo concluye el 4 de marzo. Apenas he hecho algunas cuartillas y no sé cómo componérmelas para enjaretar ese adefesio literario con los pocos días que me faltan. Por esta causa, no le escribo hoy con la detención que deseo. Y tengo tantas cosas que decirle. Me limito hoy a lo más indispensable. Primero, que recibí su telegrama de felicitación y que se lo agradecí mucho. Segundo, que me gustó de veras su artículo sobre Torquemada. Tercero, que no le he mandado la de San Quintín porque no quiero que la conozca de leídas. Y último, que Mario me ha catequizado y que también iré a Asturias en la segunda quincena de abril o primera de mayo. Ahí nos veremos y le contaré a usted muchas cosas que ahora ni puedo ni quiero confiar a la pluma. Siempre suyo de corazón, Benito Pérez Galdós. Karl Marx fue un filósofo, economista y activista político alemán, autor del Manifiesto Comunista y El Capital, padre del socialismo científico. Engels era hijo de un industrial alemán de Manchester que, desde su privilegiada y contradictoria posición, tomó partido por los obreros y se convirtió en el colaborador intelectual y sostén económico de Marx durante décadas. Se conocieron en París en 1844. El encuentro duró 10 días y fue, según todos los testimonios, una de esas conversaciones que lo cambian todo. Desde ese momento no dejaron de escribirse durante 40 años hasta la muerte de Marx en 1883. Se conservan más de 900 cartas compartidas. No están hablando para la posteridad, están hablando entre ellos. Se quejan de los rivales políticos con un sarcasmo feroz, se cuentan los apuros económicos de Marx con una crudeza que sus obras teóricas no tienen, debatían en tiempo real y se animaban mutuamente cuando las cosas iban mal. Cuando Marx murió, su amigo dedicó los 12 años que le quedaban de vida a editar y publicar sus manuscritos inacabados, una amistad que duró hasta el final.
Querido amigo, tu carta llegó hoy en una atmósfera muy perturbada. Mi mujer está enferma, la pequeña Jenny está enferma, la pequeña Len tiene una especie de fiebre nerviosa. No he podido ni puedo llamar al médico porque no tengo dinero para medicinas. Durante 8 o 10 días he mantenido a la familia con pan y patatas y ni siquiera estoy seguro de poder conseguir eso hoy. No he escrito ningún artículo para Dana porque no tenía ni un céntimo para ir a leer los periódicos. He intentado todo, pero en vano. Ese perro de Weidemeyer me estafa 15 libras. Escribo a Alemania, el cerdo ni siquiera responde. Me dirijo a Brockhaus ofreciéndole artículos de contenido inofensivo. Declina con una carta muy educada. Lo mejor y más deseable que podría pasarme sería que mi casera me echara a la calle. Al menos me ahorraría las 22 libras del alquiler. Luego están el panadero, el lechero, el del té, el verdulero y una vieja cuenta del carnicero. ¿Cómo voy a salir de todo este lío diabólico? Mi casa es un hospital. Gonna meet Rachel at the foot of the wood, where the earth will end and the wild subside until she's gone. Oh, wait up there, life. Still need these bones. The summer is yawning, yeah, the crowd's gone in droves. So let's take tonight, oh, dark little one. Las niñas que pasean por Pardiña, cada día arriba, cada día abajo su ilusión. Esa casi a la muñeca de más gracia que ha pisado en ese barrio su lapón. Desde si me desagonia, anda buscando un cariño, sin más adorno ni joya que una sonrisa y un lindo guiño. Acacia, la de Pardiña, jilguero de los madriles. Acacia, fina y sencilla, juguete de 20 abriles. Acacia. En Madrid, cerca del Parque del Retiro, existe un lugar que resiste el paso del tiempo con una elegancia discreta, la Cuesta de Moyano. Compuestos de madera de color gris azulado, donde se venden novedades, libros de segunda mano, antiguos, raros, descatalogados, de ocasión, como los famosos buquinistas de París junto al Sena, pero con un siglo largo de historia madrileña encima. Por aquí pasaban Valle Inclán, Baroja, Umbral, sigue pasando Ian Gibson. Han sobrevivido a crisis económicas, a los grandes almacenes, a Internet, a la pandemia. En 2019, la periodista Lara Sánchez, nieta de Pepe Berchi, uno de los libreros más queridos de la Cuesta, fundó la asociación Soy de la Cuesta para mantener vivo este espíritu. Y fue precisamente Lara quien, tiempo después del fallecimiento de su abuelo, hizo un hallazgo extraordinario entre sus pertenencias. Un lote de 13 cartas inéditas compartidas entre el periodista y pensador Ramiro de Maeztu y el filósofo José Ortega y Gasset. Mi abuelo librero Pepe Berchi, que era un librero que iba a su caseta de la Cuesta de Moyano hasta el último de los días de su vida, estuvo yendo a su caseta con corbata, zapato de piel, chaleco y traje, y Moyano era un lugar imprescindible para cualquier lector y bibliófilo de cualquier tipo, artistas, académicos. El hallazgo de mi abuelo de las cartas de Ortega Ramiro fue en una compra, en una de las tantas compras que los libreros de antiguo y de viejo hacen de bibliotecas, de particulares, pero sé que eran su tesoro más preciado porque son unas cartas de conciliación, son unas cartas entre dos de los más relevantes pensadores de la historia de España y sobre todo del siglo XX. Se les ha reflejado como antagónicos ideológicamente, ¿no? Pero nunca se ha contado que realmente se profesaban una admiración mutua tremenda, enorme, gigantesca. There's a man
Pensaba que las cartas estaban perdidas. Él tenía una parte de su armario donde guardaba pues algún tipo de libros y documentación. Descubrí un estuche de plástico que ponía cartas de Ortega y no daba crédito, pensaba no. Y cuando lo abro me encuentro con las cartas manuscritas de Ortega, inéditas. Fue increíble porque esa noche me quedé leyéndolas sin dormir en la cocina de casa de mi abuelo, la misma cocina donde él pasaba las noches después de cenar limpiando sus zapatos de piel y pasé una noche absolutamente electrizante. Querido Ramiro, yo al menos no entiendo la actualidad de una manera tan inmediata como suele hacerse. La actualidad no consiste en la agitación social ni en la fragmentación de la historia viva. Consiste más bien en la comprensión profunda de la cultura en su continuidad. El periodismo, en cambio, está retrasado respecto a ese estado del mundo. No cumple todavía la función que debería tener. La opinión pública olvida que un hecho, un suceso, por ejemplo, no es más que un punto dentro de una esfera mayor y que solo puede entenderse bien si se lo integra en esa totalidad. Los artículos de prensa como género literario tienen la misma obligación que una epopeya, aspirar a perdurar. So don't you leave your home for me, 'cause all I have is string and feathers just to sew a pair of wings. Una vez nada más se entrega el alma. ¿Qué te ha dicho Canalejas? Me interesa mucho saberlo. Como intérprete de la política, lo considero el primero de España. Sin embargo, creo que no es claro cuando se trata de una acción política amplia, de gran alcance, y sobre todo creo que no ha comprendido el problema español. Ni siquiera yo, catalán, para quien lo catalán es idéntico a lo español, me siento comprendido por él. Si me obligaras a definir el problema español en 2 palabras, diría esto. España es un país donde la cuestión de ricos y pobres, en sus 2 formas, riqueza material e instrucción, coincide exactamente con el problema nacional. En otros países existe también la cuestión social de ricos y pobres, pero allí es únicamente un problema moral o social. En España, en cambio, además es un problema nacional. Desde un punto de vista estrictamente nacional, la solución podría ser industrialista. Al elegir entre el modelo inglés o el alemán, democracia o imperialismo, es significativo que él se fijara solo en la unidad nacional. El imperialismo, como expresión del egoísmo nacional, resulta más ventajoso para esos países, porque existe allí una realidad capitalista fuerte y un capital capaz de aprovechar los frutos de una legislación proteccionista. Pero en España, ¿para qué legislar a favor del capital si no existe capital? La única mejora posible consiste en ampliar la base de bienes, es decir, extender la producción. Dicho de otro modo, en España solo son posibles las mejoras democráticas. Un abrazo, Pepe. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Estas cartas son importantes por muchas razones. La primera, porque muestran el pensamiento de 2 de las figuras más influyentes de la España de principios del siglo XX en estado puro. La segunda, porque certifican algo que podría sorprender: la amistad entre 2 hombres con visiones del mundo radicalmente opuestas. Para Maeztu, el problema de España era haber perdido la fe. Su pensamiento evolucionó hacia un catolicismo conservador que lo llevaría a convertirse en uno de los ideólogos del nacionalismo español. Para Ortega, el problema era el atraso intelectual del país y la ausencia de una minoría culta capaz de guiarlo. Su proyecto era moderno, europeísta, laico, 2 diagnósticos opuestos para el mismo enfermo, y sin embargo se escribían, se leían, se discutían. Estas cartas, fechadas entre 1909 y 1924, hablan de Cataluña, de las clases sociales o de la deriva del país. Y en algún momento, Ortega pone de manifiesto una humanidad que sorprende. Cuando su corresponsal atraviesa una crisis existencial profunda, no le da la espalda. La compara con la propia deriva de España y le propone, casi como terapia, la misma solución que propone para todo un país: cultura. Ramiro, nuestra amistad ha existido y seguirá existiendo.
Me parece mal que entre nosotros se hable de bondad, aspereza o tontería. Por mi parte no acepto aquella tontería. Y hombre, cuídese. Hay personas que para madurar una etapa de su vida necesitan pasar por la tristeza. Sobre aquella carta que yo consideraba innecesaria, no merece la pena hablar más. La incomprensión se manifiesta siempre igual, no es una simple falta de entendimiento, no es un fallo intelectual. El intelecto puede equivocarse, pero la incomprensión es otra cosa, es querer entender mal. Se trata de confundir lo previo, de mezclarlo todo en ese punto muerto en el que mueren los pueblos. Y así acabamos regenerándonos en lo mismo que pretendemos curar. Ahí está el círculo vicioso de nuestra raza. Y también el punto en que nosotros coincidimos. Decimos que amar al amigo es quererlo, incluso cuando no se lo demuestra. Pero, ¿queremos de verdad curarnos de ese mal? Acepte, pues, no ser comprendido. Ese caso triste en el que me quejo de que lo mío no es de los otros no significa que nuestro papel consista en hacernos entender, sino sencillamente en hacer lo que debemos hacer. Creo que en España faltaba cultura. Fuimos nosotros quienes dijimos que había que crearla. Hagámosla y así haremos España, sin caer en la pedantería. Pedantería es convertir en fórmula lo que debería ser un acto vivo. Es la aberración de los lugares comunes moralistas que invitan a lo puramente convertido en doctrina muerta. Un fuerte abrazo, Pepe. Pero en un momento determinado, esta relación se rompe. Maeztu dejó de contestar, Ortega lo interpretó como un desinterés y encima le llegaban comentarios de supuestas críticas de su corresponsal. El resultado fue una de esas rupturas silenciosas que duelen más que las explícitas. Ortega cortó la relación. Las cartas son muy curiosas de leer de principio a fin, no solamente una por una, porque comienzan con un entusiasmo, una admiración casi de enamoramiento de Ortega a Ramiro, citando frases, ¿no?, para alentarle a que Ramiro genere una reunión de intelectuales que ayude a modernizar a España a través de la cultura. Constantemente las cartas de Ortega le llama a la acción y Ramiro no actúa. Así que al final las cartas terminan siendo un poco amargas. Se ve como Ortega está un poco enfadado con Ramiro porque no le hace caso, porque no ha podido hacer lo que le pide y ese es el fin, ¿no?, de las cartas. Tenemos muchas cosas que hablar, entre ellas algunas quejas mías. Hace poco Segre me escribió una carta en la que mencionaba cosas que, según él, yo pretendía. Aquello me indignó. No puedo creer que tú no intervinieras para impedir que Segre publicara semejante cosa. Y si no lo impediste, ¿por qué dejaste que se hiciera público? He sentido desde hace tiempo cierta desestima. Me encuentro cada vez más inclinado al pesimismo, más cansado de las edades y cada vez pienso peor de España. Me parece muy exacto lo que usted dice. Un detalle. Mi sociabilidad habría que buscarla más cerca del orgullo o del temperamento, que tengo muy hipersensible, y de mi percepción de lo individual. Got a head full of lightning, a hat full of rain. Vale la pena recordar cómo terminaron los dos. Ortega se exilió con la guerra civil huyendo de las amenazas del Frente Popular. Maeztu fue fusilado por las milicias en 1936. Por eso, el abuelo de Lara nunca quiso vender estas cartas, porque para él simbolizan algo muy concreto, una España que pudo entenderse con las palabras por encima de las diferencias. El padre de su abuelo, librero y ayudante de Pablo Iglesias, había muerto en la cárcel. Él guardó esas cartas como quien guarda una promesa. Lara decidió subastarlas para que pasaran a manos públicas. Se las quedó la Biblioteca Nacional y ahora están a disposición de cualquier ciudadano. Con el dinero recaudado, pudo salvar la Cuesta de Moyano.
Ahora os quiero hablar de 4 mujeres extraordinarias unidas por una amistad que duró décadas, que sobrevivió exilios, guerras, censuras y que nos ha llegado gracias a un puñado de cartas que acaba de publicar la editorial Renacimiento bajo el título Letra de Mujer. Esta Constitución ya puede decir en su primer artículo que España es una república democrática en la que todos sus poderes emanan del pueblo. Si no se deja votar a la mujer, para mí. Las 4 mujeres son Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Consuelo Verges y la uruguaya Paulina Luisi. Clara y Carmen son las más conocidas por el gran público, pero las otras 2 protagonistas de esta historia no son tan conocidas para el gran público y merecen serlo. Consuelo Verges fue escritora y traductora. Llegó a convertirse en la traductora más importante de la literatura francesa en España y a ella le debemos, entre otras cosas, la versión en castellano de los libros de Marcel Proust. Y Paulina Luisi fue la primera mujer en obtener un título universitario en Uruguay. Médica, ginecóloga, profesora y una de las figuras más importantes del feminismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XX. Las 4 comparten un perfil que las hace casi imposibles de encajar en una sola etiqueta. Eran feministas, activistas, pioneras en sus profesiones, vinculadas a la educación, al tejido asociativo, comprometidas con la protección de la infancia, antibelicistas, y las 4 eran masonas, lo que durante el franquismo las convirtió automáticamente en enemigas del régimen. La editorial Renacimiento ha reunido ahora su correspondencia en este libro, Letra de Mujer, con edición de Beatriz Ledesma. La historia suele conservar las grandes fechas, las grandes conquistas y los grandes discursos. Mucho más difícil es conservar el instante en que esas conquistas todavía estaban gestándose, cuando las ideas se discutían, se compartían, se matizaban o incluso se enfrentaban entre quienes luchaban por ellas. Y precisamente ahí reside, a mi juicio, la principal aportación de este libro. Por primera vez se publica de forma íntegra la correspondencia cruzada entre Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Consuelo Verges y Paulina Luisi. Un diálogo que se prolongó durante más de 2 décadas, desde 1920 hasta 1946, y que nos permite contemplar cómo nacen las ideas, cómo se forjan las alianzas, cómo se sostienen las amistades y también cómo la historia irrumpe a veces con tanta violencia que acaba por quebrarlas. Ninguna de ellas fue una figura de mármol. Fueron mujeres atravesadas por las contradicciones de su tiempo, por el peso del compromiso, por el dolor del exilio, por las tensiones de la política y por el sufrimiento de ver cómo algunas amistades se quebraban cuando la historia irrumpía con toda su violencia. Y sin embargo, siguieron escribiendo. Porque la escritura fue para ellas refugio y trinchera, espacio de reflexión, de resistencia y de acción, lugar donde sostener el afecto cuando todo parecía desmoronarse. La correspondencia narra los grandes sucesos culturales y sociales de la época desde dentro. Descubrimos, por ejemplo, a una Carmen de Burgos absolutamente incansable, organizando actos, escribiendo sin parar y reclamando la emancipación femenina desde todos los frentes posibles. Mi queridísima amiga, me ha dado mucha alegría saber de usted. Tiene usted razón, es preciso vernos. Olvida los años que hace que no nos vemos cuando habla de mi belleza. He sufrido mucho este tiempo. El año pasado tuve una bronconeumonía en diciembre y una pleuresía en febrero y una bronquitis en abril. Figúrese. Y todo lo pasé sin dejar de trabajar por los ideales, quijotescamente gastando mi salud. Pero no puedo ser de otra manera. Verá usted la cantidad de trabajo que yo he hecho desde la República acá. Un año en que he vivido 10. Las anglosajonas no tienen hoy en día que enseñarnos nada a las hispanolatinas, sino mucho que aprender. Hemos batallado por el voto, igualdad de hijos legítimos, abolición de la pena de muerte, el divorcio. Ya verá, hasta hemos tenido una semana de abolicionismo. Tenemos mucho que hablar. Es usted necesaria en el Congreso. A mí me falta experiencia y tiempo. Yo sigo siendo pobre, mi querida Paulina. Es decir, necesito trabajar para sostener mi vida y eso me quita mucho tiempo. He publicado este año pasado 2 libros. Las mujeres, usted lo sabe, somos pocas las que como usted y como yo podemos decir que nuestra vida no ha sido estéril para la humanidad. La masa no se mueve. Necesito su ayuda. Cuento con el presidente de la República y la excelente situación moral que en mi patria tengo. ¿No podría usted venir a París? Yo no sé aún mi itinerario fijo. Dígame si se podrá realizar este deseo de abrazarla y puntualizaremos todo.
La enviaré a París para más seguridad. La quiere y la admira su amiga, Carmen de Burgos. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile, the difficult. La editora Beatriz Ledesma me destacaba que en esta correspondencia aparece una Clara mucho más completa y más íntima. Hay una carta paulina, escrita durante la Segunda República, en la que Clara describe con una claridad casi visionaria la tensión política que se está acumulando, como si pudiera ver lo que estaba a punto de suceder. No sé si usted estará más al corriente de nuestro intenso y grave momento. El triunfo del Frente Popular no ha traído, la calma a España. Y los ánimos están cada día más excitados. El elemento obrero plantea conflicto tras conflicto. Y a mí lo peor no me parece que se planteen, sino que no se resuelvan. El gobierno, sin autoridad frente a unos u otros, creo que por impericia e incapacidad de sus hombres, no interviene, ni se impone, ni decide. Y en estas circunstancias, peor que decidir y resolver en uno u otro sentido es la inacción, que provoca una inevitable y mansa anarquía. Aquí no hay más que odios y pasiones y luchas, sin árbitro que las dirima. Muchas y viejas causas hay para explicar todo esto, pero a mi juicio aparece cada día más claro que la República solo ha valido para que se aupen a los hitos de responsabilidad toda la mediocridad y la impreparación nacional. El país está enfermo, es verdad, pero ante un enfermo hay que emplear un tratamiento. Lo que no se le ocurre a nadie es dejarle a sus propias fuerzas saber cómo se las arregla. Y en julio de 1936 estalló la Guerra Civil. Clara intentó abandonar el país y lo que vivió en ese intento, lo relata ella misma en una carta ya desde su exilio en Suiza, es uno de los episodios más escalofriantes de todo el libro. Hay un momento en el que trata de subir a un barco y lo que ocurre dice mucho sobre el caos y el miedo de aquellos días. El cónsul argentino me dijo podía embarcar en un petrolero y esperar allí la llegada de un barco extranjero, lo que hice con mi madre y la niña. A los 3 días nos recogió un mercante alemán que iba a Génova. Por muchas razones hubiera preferido ir a Marsella y en otro barco, pero no había opción. En el barco, en efecto, 5 falangistas quisieron echarme al agua. Suerte que al menos en los blancos había un mayor concepto de la jerarquía y se les ocurrió consultar al capitán, quien naturalmente se opuso. Pero esos simpáticos señores me denunciaron al Comité de Génova, quien lo hizo a la política italiana, no sé en qué concepto. Y a las 3 nos llevaron a una escuela cárcel donde estuvimos 3 horas hasta que yo armé un escándalo formidable y me llevaron al comisario, quien me confirmó que 5 pasajeros del barco me habían denunciado como no amiga de las ideas fascistas. Lo que desde luego le confirmé. Soy tan poco amiga de ellas como de las comunistas, y me dejaron en paz. Fue el colofón de la salida de España. Ya podrá usted imaginar cómo tengo el ánimo y el espíritu ante la tragedia nacional y ante la tragedia personal. Pues que puede afirmarse que toda mi vida, intereses, casa, profesión, se ha venido al suelo. Mi posición es neta ante el conflicto. Estoy lo mismo contra los unos que contra los otros. La rebelión militar, que como tal rebelión no puede ser aprobada, ha sido el resultado único de la incapacidad y la debilidad del gobierno del Frente Popular, que tenía a España mansamente por su inacción, sumida en la anarquía desde el mes de febrero. Esto se veía venir, y la situación que Madrid nos ofreció desde los primeros días no ha sido sino la continuación ferozmente agravada de esa anarquía. Creo sinceramente que la lucha va a prolongarse indefinidamente y que si triunfaran definitivamente unos u otros, el país se vería sumido en una dictadura roja o blanca y en una situación igualmente caótica durante algún tiempo.
Si la contienda termina en tablas, además de que la espera será larga, no sé cómo vamos a rehacernos en mi pobre y desgraciado país. Yo podré olvidarte. En el 37, ya desde París, Clara publica un libro titulado La Revolución Española vista por una republicana. Un análisis crítico, valiente y muy incómodo sobre la gestión republicana durante la guerra. Paulina, que había apoyado con convicción a la República desde Uruguay, lo vivió como una traición. La amistad entre ambas empezó a resquebrajarse. Clara intentó defenderse, explicarse, justificar sus razones. No sirvió de mucho. Pienso, como en una obsesión en su libro, cómo ha podido olvidarse usted de su vida anterior para no aguantarse ahora y, en homenaje a su patria, callar mientras dure la guerra. Esas cosas debió guardarlas para decirlas después y no hacer con su libro un arma contra los que defienden su territorio del dominio fascista. Primero, ganar la guerra. Después, a rendir cuentas. Pero ahora, ¿una republicana dando armas a los que la combaten? ¿Hasta dónde la ha cegado la pasión? Yo bien sé que de uno y otro lado hubo excesos y recuerde la Revolución Francesa, que otros hayan sido débiles, incapaces, ambiciosos, divididos, como dice usted. Se lo doy por aceptado, pero aún en ese caso, que no comparto, ¿le da derechos para desear el triunfo de los extranjeros que han invadido su país para hundir la democracia? Repudio los extremistas, repudio todas las dictaduras cualquiera, sea su color, porque unas y otras son letales a la democracia. Pero acepto, sin placer, algunas situaciones que no comparto, en esas situaciones de fuerza mayor como la que hubo de pasar el gobierno español frente al atentado de sus militares facciosos. Y dejemos esto tan doloroso para usted como para mí. Yo no he cambiado una tilde. Mis ideas son siempre muy firmes. Yo soy demócrata, liberal. Quien ha dejado de serlo son los republicanos españoles lanzados en los brazos del marxismo y del anarquismo desde el día siguiente del triunfo del Frente Popular, que además, para mayor ironía, ni siquiera fue tal triunfo. Harto tendrán con lavarse los horrores que han perpetrado por acción o por tolerancia. Pero fíjese que usted misma ni discute las realidades, sino la oportunidad. Silenciar las cosas hasta que la guerra acabe. No perjudicarlos. Es decir, dejarse envolver en la tácita aprobación de esos horrores. ¿Hablar después? ¿Cuándo? Just as long as we know this land is mine. A través de estas cartas somos testigos, casi en tiempo real, de algo que tiene mucho de tragedia íntima, la ruptura de una amistad forjada durante años de lucha compartida, rota por las mismas circunstancias históricas que esa amistad había intentado transformar. It's what I had to pay. Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. En Oviedo, donde reside, y recorriendo sus calles a pie como una ciudadana más, inicia su jornada habitual. Cuando cayó la República, Consuelo Verges cruzó la frontera a pie. Vivió en París de forma clandestina y sin documentación. En el 43, los alemanes la detuvieron y la devolvieron a España. Consiguió eludir la cárcel, pero el franquismo le prohibió publicar con su nombre. Sus traducciones y sus textos circularon durante años bajo un seudónimo o con nombres ajenos. Y sin embargo, su amistad con Clara y especialmente con Paulina resistió. Hay una carta de 1939, escrita desde París, que lo dice todo sobre lo que significa mantener el vínculo humano cuando todo lo demás se ha derrumbado. Muy querida amiga, salud a nuestro nuevo encuentro. Todavía no está todo perdido. Mientras se compruebe que existe la amistad leal y generosa, la vida merecerá la pena de ser vivida. Y yo renazco a ella precisamente por eso, porque después de perder España y la fe en tantas cosas más o menos abstractas, vuelvo a encontrar a mis amigos de antes y de siempre. Pocos, pero lo suficientes para salvar la moral y la dignidad del mundo.
en la primera fila de esos especímenes de buena humanidad. Me la encuentro a usted, querida doctora, después de tanto tiempo y sobre esta laguna de sangre y de miseria y de sacrificio que inundó a nuestra España, viene usted a mí con su ayuda moral y material cuando más necesito de ambas. Le correspondo con lo único que puedo corresponderle ahora, con toda la capacidad de afecto y estimación que he podido salvar de la catástrofe. Desde hace unos días estoy en París. No encontré posibilidad de salir legalmente del lugar de refugio, eufemismo que aquí se emplea en lugar de prisión atenuada. Y cerramos con la última carta de esta selección. Es de Paulina, escrita desde Montevideo en los años 40, dirigida a Consuelo. Han pasado años sin verse. El mundo que las unió ya no existe. La República, los congresos feministas, los cafés de Madrid y París, las causas compartidas. Y sin embargo, el deseo de mantener viva la amistad aguanta, con esa terquedad particular que tienen los afectos verdaderos. Mi muy querida Consuelo, ¿dónde la encontrarán estas líneas? ¿Qué ha sido de usted después de estos temibles años de guerra, de sufrimiento, de inquietudes y de hambre? Yo no desespero encontrarla y volver a reanudar, aunque sea de lejos, nuestras amables charlas de otros días. ¿Cuántos amigos dispersos? Lo mismo entre los españoles que entre los demás. De todos mis amigos que dejé en Europa, he perdido las señas, salvo uno que otro, pues la correspondencia no llega, se extravía, desaparece. Me ha sido muy penoso enterarme de la pobre Concha Espina, que usted me dice que está ciega. Pobre buena amiga. Si tiene ocasión de verla, dele un abrazo de mi parte y dígale que siempre la recuerdo con cariño. Y a usted, mi vieja amiga, ¿qué voy a decirle? Sino enviarle un abrazo muy apretado que le dirá todo lo que las palabras no podrían traducir. Paulina. To get over this. And from time to time I get heavy-hearted thinking of how we used to kiss. Cartografías con Laura Piñero. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Take a little walk to the edge of town or go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shears. La amistad por correspondencia es un vínculo afectivo que se construye y mantiene a través del intercambio de cartas. A diferencia de una amistad presencial, esta se sostiene en la palabra escrita, en lo que cada uno decide contar de sí mismo, en la espera entre una carta y la respuesta y en la imaginación que cada uno construye sobre el otro. Los amigos por correspondencia suelen vivir en ciudades, países o incluso continentes distintos. Este tipo de amistad tuvo su auge sobre todo en el siglo XX, cuando escuelas y revistas organizaban programas de pen pals para que niños y jóvenes de distintos países se escribieran. Hoy, este programa sigue existiendo, aunque muchas veces mediante plataformas digitales. Amigas por correspondencia. En su dormitorio, Tilly abre un cuaderno. Mi querida Andrómeda. Soy tu vieja amiga Tilly, informando desde el campo. Es mi primera semana aquí y hace un tiempo estupendo. Incluso se puede ver toda la galaxia por la noche. Créeme cuando te digo que es precioso. Te echo mucho de menos. Lo he puesto con 17 U's y ya sabéis que no las uso a la ligera. Y llegamos hasta nuestra postdata de hoy, que la firma la escritora y docente de escritura creativa Laia Fábregas, que lleva más de 20 años compartiendo cartas diarias con una amiga por correspondencia de Holanda. El 2 de abril de este año hará 20 años que escribo una carta cada día. Escribo a mano sobre un papel,
o sobre una entrada de una exposición, o sobre un dibujo de mi hijo. Cada día escribo una, la meto en un sobre, cierro el sobre, pongo un sello y la envío a la misma dirección. Durante 20 años mis cartas han llegado a la misma dirección de Rotterdam y desde allí una amiga mía, Margot, ha escrito una también cada día para enviármela a mí. Esto quiere decir que por ahora tengo casi 7.300 cartas de ella, en cajas de zapatos, una para cada año. Y el día 2 de abril de este año, tanto ella como yo escribiremos la carta que hace 7.306. Y al día siguiente escribiré la que hace 7.307. Laia Fábregas, escritora y docente de escritura creativa. Hola, bienvenida a Cartografías. Hola, gracias por tenerme. Háblame de Margot, de tu amiga por correspondencia. Bueno, Margot fue una de esas personas a quien les pedí hace más de 25 años que me mandaran una carta que yo nunca abriría, ¿no? Era la mujer de un estudiante que yo conozco, o sea, de alguien que estudiaba conmigo. Entonces, a poco de conocerla, igual solo la había visto un día, le pedí esto, que me mandara una carta que yo nunca abriría. Entonces ella me mandó 2 cartas, me llamó y me dijo, te voy a mandar 2 cartas, una es la de tu proyecto y la otra sí que tienes que abrirla. Entonces la tenía que abrir, en ella me contaba que le parecía muy interesante mi proyecto de cartas que no abriríamos, pero me quería proponer otro proyecto que era que nos mandáramos una carta cada día. Y en principio creo que escribió algo así como podemos hacerlo un año y luego miramos qué. Y yo le dije enseguida que sí y empezamos a escribirnos y naturalmente nos conocíamos muy poco porque yo igual la había visto 2 veces solo, pero ella era estudiante de Bellas Artes también en ese momento. Y entonces empezamos este ritual de escribirnos una carta cada día. Y al cabo de un año ni una ni la otra nos preguntamos si teníamos que parar porque ya había pasado un año. Simplemente continuamos y de eso ya hace ahora mismo 25 años y 3 meses. O sea, 25 años compartiendo cartas con una amiga que está en Holanda. ¿Cuántas cartas son aproximadamente? Más de 3.000. Creo que la última vez que lo conté eran unas 9.000 cada una. Y creo que a lo largo de este tiempo la pregunta que más te han hecho, y te la hago yo ahora también, es ¿por qué? ¿Qué os da? Ahora la pregunta es más ¿por qué no paráis? ¿No? Y no paramos porque es ya un hábito, o sea, ya nos hemos acostumbrado. Llego a la conclusión que un poco es mi diario en sus manos y su diario en mis manos, ¿no? Porque nos vamos contando las cosas que nos pasan de alguna forma o de cómo nos sentimos. Pues Laia Fábregas, muchísimas gracias por contarnos tu historia de amistad por correspondencia y vamos a intentar nosotros también hacer el ejercicio con algún amigo o amiga. Un abrazo muy grande y muchas gracias por sumarte a este programa. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí nuestro especial dedicado a la amistad. Hemos escuchado hoy cartas que nacieron del entusiasmo intelectual, de la necesidad urgente de convicción política, del miedo al exilio, del amor que tiene la amistad cuando sobrevive a todo. Todas distintas formas de entender la amistad, iguales en su fondo, de alguien que necesitó al otro y buscó papel y tinta para decírselo. Nos vamos. Hasta pronto. Cartografías con Laura Piñero. Las cartas han cruzado fronteras, océanos y generaciones para conectar personas e historias. En Correos nos movemos para acercar el Estado a todo el territorio, llegando donde nadie más se mueve, para estar más cerca, ser más efectivos y ayudar a las personas. Correos, nos movemos por todo un país.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.